Amén. Gracias por el saludo, pastor, agradeciendo este tiempo y como el pastor hablaba, eh, son series, son 4 series de cambiando nuestra forma de pensar. Y como hablaba el pastor, primero partió el pastor Álvaro desarrollando un pensamiento crítico. La semana pasada predicó también súper claro nuestro maestro y gurú, Max Rivas, cambiando nuestra forma de pensar. Y hoy día a mí me toca una palabra que no es muy popular, no es moda, eh, no tiene mucho adherente, pero vamos a la luz de la palabra, vamos a entender que es poderosa y que es desarrollando un pensamiento humilde. Amén. Así que, y el versículo base en esta mañana es Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Ese es el texto base para todas las prédicas que estamos entregando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sabes qué? Esto gatilló en nuestra familia, esto fue lo que nos hizo clic cuando nosotros teníamos a nuestros mellizos, los chiquititos, en, los teníamos en el método de colegio actual, el método de enseñanza, el sistema actual los teníamos en el colegio, y un día con mi esposa orábamos preocupados que los sacamos, no los sacamos, y al final este texto dice, no se amolden al mundo actual, y este gatillo dijo, aquí está, esto es, Señor, aquí lo sacamos del colegio en el nombre de Jesús, con toda la fe lo hicimos y lo metimos en el método homeschool cristiano. Y hasta aquí llevamos 2 años con ellos, con éxito hasta el momento, y ellos han desarrollado un pensamiento más analítico, lo que también han desarrollado un poco la imaginación, no están sometidos bajo la estructura, la imposición del sistema de colegiatura, y nosotros como trabajamos en el servicio público, sabíamos todo lo que venía en el sistema educacional tradicional, que era el desprincesamiento, y son leyes que ya están ya en los jardines, que da lo mismo que el niño juegue con una Barbie o con un auto, entonces están desarrollando un poco ese pensamiento más amplio que ellos le llaman, pero detrás de esto, porque la palabra dice, no sabemos con las cosas que luchamos, y esto son las tinieblas que están por debajo, que quieren distorsionar todo y quieren anular la imagen de Cristo, amén. Así que eso es. ¿Y por qué? Porque el enemigo nos ha tenido atrapados en una forma de pensar autoimpuesta por el sistema. Y eso es lo que nosotros como cristianos, y gatilló nosotros y los sacamos del sistema, y ahora estos chicos son fantásticos, es otra mentalidad. Ellos conversan historia, nada de autoimpuesto a la fuerza, sino que ellos solo, a través de los sistemas creativos de homeschool, han podido desarrollar su intelecto, su forma de vivir la vida como colegiales. Amén. Entonces, como le estaba hablando, volvamos cómo desarrollar un pensamiento de humildad. Esto es súper complicado, porque sabemos que la humildad no vamos a hacer. ¿Ha visto una película en Hollywood que diga alguna película de la humildad? ¿Por qué? Porque en el colegio, ¿qué nos pasaba? Que el más popular no era el humilde, el más popular era el canchero, el pintoso, y hoy en día la sociedad habla de la autodependencia, habla de la autosuficiencia, y en las librerías muchas veces no encontramos muchos libros que hablen relacionados con esto, con la humildad. Más bien hay libros que dicen 3 pasos para llegar al éxito. Podemos encontrar libros que tu fama en 3 minutos, podemos encontrar el liderazgo un montón, pero de la humildad es poco lo que podemos encontrar. Amén. Y no es una moda a seguir. ¿Qué hoy en día es sino el ego? Las generaciones mucho no saben, no saben mucho de servicio, de siervo, sino que saben más de estrellas más que de servicio, de siervo. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, saben quién es Cristiano Ronaldo, pero no saben quién es un Ravenhill, un Spurgeon, no saben eso, pero ellos saben que sí existe un Cristiano Ronaldo, una Taylor Swift, y en mi tiempo
era Madonna, que la tengo aquí a mi lado, eran esos los cantantes más populares, ¿cómo se llama esta chica que cantaba también Cyndi Lauper también, gracias, aquí me avisan aquí. Así que eso era era la moda en esos tiempos, la que venía a revolucionar, pero hoy día son otros. Y ellos, usted sigue cómo se viste Ronaldo, sus tendencias, la ropa, las marcas que usan, y esas son las modas que hoy en día los jóvenes siguen. Y saben que hay una característica de la humildad que no es muy terrenal. Que no es muy terrenal. Incluso en los antiguos tiempos, si usted sabe o busca un poco en la historia, los griegos y los romanos saben que no tenían un gran conocimiento del significado de la palabra humildad. ¿Y esto qué gatilla esto? ¿Saben qué es lo que escribió Aristóteles en ese tiempo? Dijo, la virtud griega más grande no es tolerar los insultos, sino devolver la ofensa. Imagínense, eso era en el fondo, no había más, era más el orgullo, la soberbia, era lo que predominaba en esos tiempos. Y hoy día vamos a hablar de esta característica, de esta virtud que es la humildad. ¿Amén? Y vamos a enfocar en tres perspectivas de este pensamiento de humilde, cómo desarrollarlo en el fondo. Pero vamos a hablar primero algo cortito, no vamos a hablar mucho del orgullo, que es lo contrario a la humildad. Muchas veces dice que el orgullo está en lo profundo de nuestra pecaminosidad. Desde el principio se desarrolló y es más natural que nuestra humildad. Se desarrolla en forma más natural el orgullo que la humildad. Por ejemplo, yo soy súper humilde. Cuando llego a la casa le digo a mi esposa, amor, llegué. ¿Y sabes qué le digo? Ahora te quedan solamente, en este tiempo le digo, amor, llegué, solamente te queda pedir 2 deseos. Así de humilde soy. O a veces llego a la casa y digo, amor, llegó el tapón del océano. Así que así somos muchas veces, nos creemos eso, el orgullo nos lleva a eso, y sin embargo, Cristo vino por nosotros y Él nos demostró que en realidad nosotros debemos desarrollar este pensamiento humilde. Amén. ¿El orgullo qué hace? Dice, el orgullo anula la honestidad de nosotros mismos. Imagínate lo que hace el orgullo. Anula la honestidad en nosotros mismos, autocriticarnos, autoevaluarnos, entorpece, nos enceguece en eso. Y sobre todo entorpece las relaciones interpersonales. Porque usted le pediría un favor a una persona orgullosa, le pediría un favor, difícilmente. Entonces, directamente entorpece las relaciones interpersonales. Vamos a ver qué dice el orgullo, para terminar con el orgullo, para matar el orgullo. El orgullo, Bernardo Estemateas, ustedes lo conocen, un gran psicólogo argentino. ¿Qué dice? ¿Cómo podemos prevenir el orgullo recuperando toda nuestra historia, no olvidando nuestro origen? Esa es la forma de combatir nuestro orgullo, no olvidando de dónde venimos, de dónde somos, quiénes somos, cuál es nuestra historia, qué tenemos por detrás, a dónde hemos llegado hoy. ¿Y qué dice? Hace un ejemplo súper gráfico. Dice que cómo David mató al gigante. Gracias al rechazo, ¿sabes qué? Gracias a que David fue rechazado por su padre, lo pusieron a cuidar ovejas, que era para los hermanos, que eran todos guerreros, era como la pega más ingrata, el trabajo sucio en el fondo. Ahí lo mandaron. Y gracias a cuidar la oveja, ¿saben qué? Gracias a cuidar la oveja, él mató leones y osos. Y gracias a esos leones y osos, él aprendió a tirar la piedra. Y gracias a que aprendió la técnica de tirar la piedra, mató al gigante y llegó a ser rey. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, no debemos perder nuestro inicio, nuestra historia. Recordar quién fuiste, recordar quiénes somos, quién éramos antes y dónde estás parado hoy día. ¿En el éxito? ¿En dónde estás parado? ¿Eres orgulloso? ¿Eres soberbio por todo lo que tienes? ¿Sabes qué? Te tengo una mala noticia. Después de la soberbia del orgullo viene la caída, así que cuidado con eso, cuidado con eso. Amén. Dice Proverbios, dice esa palabra. Entonces, en relación a esto, punto 1, dijimos que lo íbamos a desarrollar en 3 puntos. Dice, la humildad en relación con la vida espiritual. Y esto es súper importante, que entendamos esto. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. ¿Sabes qué? En ese tiempo los judíos estaban cansados de tanta norma, de tanta regla, tantas imposiciones. El yugo de la ley los tenía cansados. ¿Y sabes qué? Jesucristo les dijo, o sea, aparte de ese yugo de la ley que llevaban, el yugo, en el fondo, ¿qué es el yugo? Era un madero para poner dos bueyes. Y incluso algunos comentarios por ahí leí que Jesús era un gran carpintero y no me cabe duda que Jesús debe haber hecho los mejores yugos de la región. Con eso te digo todo. Entonces, aparte de ese yugo, o sea, Jesús le estaba diciendo, llevad mi yugo, aparte del yugo que estaba diciendo, llevad mi yugo, que es liviano y ligero. ¿Qué esto significa el yugo? El yugo es sumisión, es dejarte enseñar, es dejarte dirigir, es dejar que Dios tome el control de tu vida, que Jesús ponga ese yugo y tú aceptes el consejo, aceptes la corrección. Esa es una gran prueba. Si quieres usar el yugo de Jesucristo, ¿estás dispuesto? O muchas veces el orgullo te lleva, un día te corrige el pastor y esa ranita que cuesta esa carne de rana, usted ha hecho freír la carne de rana hasta el final, salta en el sartén. Y así somos nosotros muchas veces, estamos así y de repente, ¡pum!, saltamos a la primera corrección y nuestro orgullo aflora ahí. Sale todo nuestro orgullo. ¿Y quién es este para llamarme la atención? Si yo estudié en Harvard, estudié en las mejores universidades, ¿quién es este? Y empezamos, y ahí es la batalla desde el principio, el orgullo. ¿Amén? ¿Qué dice? Entonces debemos entender eso. Cuando tú ya estás dispuesto a que Jesucristo usara el yugo, estás dispuesto a ser enseñado por Él, estás dispuesto a ser dirigido por Él, corregido por Él y depender de Él en la plenitud de tu vida. Amén. Importante el yugo. Aprender de mí dice que soy manso. Qué interesante. ¿Sabes que la etimología encontré algo súper importante que viene del griego praotes y significa, ¿sabes lo que significa praotes? Un espíritu controlado. Y esto, la raíz de esto, ¿sabes de qué viene? Viene de la domadura de los animales, de amansar, de manso. Entonces, ¿qué decían? El caballo lo amansaban, lo dirigían, lo controlaban, y eso viene del espíritu controlado. O sea, cuando nosotros primero nombra a Jesucristo que debemos ser mansos. ¿Y qué es ser manso? Es dejar que Dios controle tu espíritu. Mira qué importante. ¿Estás controlado o aún sigues tus caminos o aún estás haciendo lo que tu carne te desea, lo que tu carne controla tu carne, tu espíritu? Amén. Es importante. Estamos en esta etapa de la mansedumbre. Somos controlados. Dios tiene el control de toda tu vida, de tu matrimonio, de tu billetera, de tu trabajo, de tus relaciones. ¿Tiene Dios la mansedumbre, el control de tu espíritu en todas esas áreas? Es importante, amén. Entonces, ¿qué pasaba? El caballo cuando ya lo amansaban, podían correr, podían detenerlo, cargar, llevar, entonces ya el caballo era dirigido por otra persona. Y en esto, cuando es la mansedumbre, es dejar que Cristo controle tu vida, que Dios controle tu vida. Amén. Súper importante. Después, ¿qué dice? Dice que soy humilde. Y esto aquí en donde entramos a tierra derecha con esto. Definiciones de la humildad. Mire, qué importante. Humildad no es tanto una gracia o virtud como otras. Es la raíz de todas. ¿Sabes quién lo dijo El gran escritor Andrew Murray. Él lo escribió, dice, humildad no es tanto una gracia o una virtud como otras. Es la raíz de todas. Amén. ¿Quieres ser un gran predicador? ¿Quieres ser un gran teólogo? ¿Quieres ser un gran evangelista? ¿Quieres ser un hombre o una mujer que te siga los milagros? Sé humilde. Sé humilde. Esta es la llave a toda la sobrenaturalidad de Dios. A toda la sobrenaturalidad. Porque mira, la humildad asume la postura correcta ante Dios. Mira qué importante esto. Cuando tú te postras ante Dios en un espíritu de humildad,
asume la postura correcta ante Dios para recibir las virtudes, las manifestaciones y poderes del reino de Dios manifestados aquí en la tierra. ¿Quieres ser portador de la gloria de Dios? ¿Sabes qué? Cuando tú te paras en esta posición, en esta postura correcta ante Dios de humildad, Dios del cielo se refleja en ti aquí en la tierra y serás un portador de la gloria. Mira qué importante es la humildad. Después que dijimos que no era tan famosa, es lo que te direcciona, lo que te hace conocer a Dios. Es muy importante. Encontré mucho material, pero es súper resumido lo que estoy haciendo para acotar los tiempos en esta predicación o exhortación. Humildad, ¿qué dice? Es reconocer a Dios en toda su gloria y potestad, poniéndose en sumisión y servicio, siendo la llave para conocerlo en su plenitud. Importante es la humildad, amén. Es importante la humildad, debemos experimentarla, ¿sabes tú cuando empiezas a presumir que eres humilde? Ahí es cuando estás entrando en problemas, porque nadie puede decir yo soy humilde, nadie. Y el Señor está hablando hoy en día de mi vida. Yo debo trabajar la humildad, debo que sea mi yugo, que pueda ser inspirado, movido en humildad, presentarme ante Dios en humildad. ¿Y sabes qué? Y aquí viene esto, de la humildad, cómo yo me presento frente a Dios, y más adelante lo vamos a ver. También, ¿qué dice? Segundo, vimos la humildad en relación en la vida espiritual y la relación con Dios. Lo vimos aquí, la postura correcta. Amén. Ahora, 2, humildad en relación con los demás. Esto es súper importante. La humildad condiciona directamente las relaciones con nuestros pares, con nuestro entorno, en nuestro ministerio. ¿Cómo se va a desarrollar tu ministerio? Es súper importante tener un espíritu de humildad, un espíritu de entender que tú estás trabajando con otros, que no eres los jefes de otros, que tú no tomas el control de la vida de otros por estar en un ministerio. O a veces quieres lograr por tus capacidades, por tus conocimientos, quieres llegar a lograr estatus, ocupar lugares de honra, pero si Dios no se manifiesta, si Él no te pone, pronto vas a caer. Amén. ¿Qué dice? Es vital para la calidad de nuestro testimonio, o sea, tu testimonio va a dar la humildad, va a gatillar tus relaciones, tu entorno, qué dicen de ti, y es importante tener este espíritu humilde. Yo, de las pocas cosas me acuerdo, un hermano, cuando yo era pequeño y no iba a la iglesia, en las asambleas de Dios de ahí de Chorrillo, pero yo fui compañero, estudiamos toda la básica con el Nadir Silva, fuimos compañeros de curso, y en su iglesia había el hermano Juan, me parece. ¿Sabes qué? El hermano hasta caminaba como que se llevaba el yugo. Era un hermano humilde, él hablaba y tú veías a Dios. Él se comunicaba con otros y daban ganas de, me da un abrazo. En mi desconocimiento de Cristo, yo a él le tenía un aprecio especial porque era un hombre humilde que no solo aparentaba humildad, sino que él era la humildad. Y cuesta encontrar hoy en día gente así, Dice, algunas definiciones de algunos escritores cristianos, mira qué importante, entiende esto, es esencialmente la visión de uno mismo que se expresa en la actitud y conducta hacia los demás. ¿Ves? O sea, ¿qué ven en ti? ¿Ven a Cristo? ¿O ven a esa persona, a ese vecino antipático, ese vecino que solo riega su jardín y no es capaz de tirarle un poquito de agua al pasto del lado? ¿Ven a ese vecino que se queja de que le tapaste, le bloqueaste su estacionamiento? ¿Quién eres? ¿Qué ven en ti? Amén. Es importante. Leámosla de nuevo. Dice esta definición de algunos escritores cristianos. Dice, es esencialmente la visión de uno mismo que se expresa en la actitud y conducta hacia los demás. ¿Has visto cuando muchas veces ponen en cargo a hermanos que toda la vida fueron súper humildes, pero a veces los ponen en los cargos y ya
Ya empiezan como a mirar por el hombro. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué? Porque hay gente que funciona en base a los cargos. Las muletas, le digo yo, son las muletas. Los sacas del cargo y el hermano se va a tierra. Si no le das cargo, no existe en la iglesia. ¿Te ha pasado? ¿Conoces algún caso? Escribe por interno. Amén. Seguimos. Otra definición. Es la noble elección de renunciar a nuestro estatus, recursos e influencias para el bien de otros antes que a mi propio bien. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, es una renuncia total. ¿Qué hablábamos delante de que Cristo qué hizo? Él vino a servir a otros. Él dice que el mayor, la Biblia habla, que el mayor sirve, sí, el mayor sirve al menor. Amén. Y hoy en día esta sociedad es al revés. Es al revés. Amén. ¿Qué tenemos? En Isaías, mira qué importante esto. Isaías 14, del 12 al 23, ¿qué dice? Si tú lo lees, es bastante extenso. Dice que Satanás dice que subiré y levantaré mi trono por encima de Dios, seré semejante, dice la historia, cuenta esto, seré semejante a él. Imagínate cuando tú ya empiezas con estos problemas dentro de la iglesia, dentro de tu trabajo, cuando tú empiezas a compararte, cuando tú empiezas a mirar por encima a otro, estás cayendo en pecado, te crees más capaz que los otros, ya pecaste. Y esto fue lo primero que se encontró en Satanás, en el orgullo. El orgullo te hace ocupar tronos que no te corresponden, te hace ocupar posiciones que no te corresponden, te hace ocupar ministerios a los cuales nunca fuiste llamado. Simplemente porque tú te creías capaz, porque te esforzaste con tu fuerza, quisiste llegar a ser un evangelista, un pastor, un predicador, y eso son lugares que no te corresponden. Y eso fue lo que a través del orgullo fue el primer pecado que se le encontró a Satanás. Amén. ¿Qué más tenemos? No eres humilde porque te tocó servir a tu jefe. No eres humilde porque te tocó servir a tu jefe o a tu pastor. ¿Por qué? Porque este es un asunto de jerarquía nomás. Amén. Es un asunto de jerarquía. La humildad no es mostrar todo lo que tienes, no es decir todo lo que sabes. Sabes que a veces confundimos eso con la modestia. Amén. Se tiende a confundir. Una persona puede sentirse orgullosa de su pobreza y despreciar a aquellos que están en mejor situación que tú. Amén. ¿Qué dice? Dice, no puedes ser humilde si no tienes algo que ceder. Si la humildad es voluntaria y es social, es relacional. Si no entiendes esto, jamás vas a poder tener un ministerio exitoso. Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti. Amén. Satanás, ¿qué hizo? Empezó a mirar por debajo a todos. Él se creía con todas las capacidades y eso nos pasa muchas veces. Tercero y último, dice, finalmente Jesús dice, sed imitadores de mí, que yo soy manso y humilde. Esto es tremendo, porque él siendo igual a Dios se humilló, pudiendo haber convertido las piedras en pan. ¿Cuántas veces Jesucristo no habrá pasado hambre, necesidad? O muchas veces él fue escupido, fue golpeado, fue azotado, fue menospreciado. ¿Qué le costaba? A ver, es así, chispeado los dedos y hubiera bajado una legión de ángeles a defenderlo. Tenemos el mejor ejemplo de humildad. Podría haberse revelado, pero siempre sabes que mostró sumisión, subordinación a su padre. Y nosotros muchas veces con poquito nos rebelamos. Queremos ser los dueños de, los encargados de, siempre estamos al límite de las cosas, pero él nos enseñó eso. También él podía haber deslumbrado a sus discípulos con el conocimiento, con la sabiduría, pero ¿qué hizo más? Cayó. Amén. Es increíble cómo Dios, él nunca escuchamos una queja, él nunca reclamó privilegios especiales. Él teniendo todo el poder para haberse librado de la muerte. ¿Sabes qué es lo que es? Usó el poder para salvarte a ti y salvarme a mí. Amén. Este es el Dios maravilloso que nosotros debemos conocer, entender sus maravillas. ¿Sabes qué? Hay un psiquiatra que se llama Augusto Curi, dice que
El ser humano es la única especie que puede pensar y tener conciencia viva. ¿Y sabes qué nos hace? Como estamos hablando de este tema de la manera de pensar, él nos invita a resetear nuestra RAM, que es el registro automático de memoria, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando, aprendiendo de que Jesús fue manso y humilde, cambiando nuestra manera orgullosa y egoísta de vivir y de pensar, y asumiendo una actitud más humilde, y recordar que la humildad asume la postura correcta ante Dios. Acuérdate esto, si quieres gloria, si quieres poder, quieres manifestación, quieres algo, preséntate ante Dios con humildad, y así podrás cambiar tu manera de vivir y de pensar. Amén. Esa es la palabra cortita que quería compartir con ustedes. Así que a los que están ahí detrás de cámara vamos a orar, vamos a bendecir tu vida para que entienda que el éxito no depende de ti, no depende de tus conocimientos. Si tú te pones en una postura correcta delante de Dios, Él vendrá y se manifestará en poder y en gloria en ti. Amén. Pero la postura correcta la asume la humildad. ¿Quieres conocer a Dios? Póstrate delante de él en humildad. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso, por tu palabra, Señor, que no es moda, no es la más popular, pero es la clave, es la llave para conocerte, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Señor, bendice a aquellos que puedan escuchar esta palabra, Señor, que a veces han orado, han hecho ayunos para encontrar el poder, para ser usados poderosamente, para que la gloria muchas veces se manifieste en los grandes escenarios, en su iglesia, Señor. Queremos enseñar y aprender que tú a través de la humildad, Señor, podemos conocerte, podemos encontrarte, Señor, con un corazón humilde, con una postura humilde, Señor. Gracias, Padre amado, porque me has enseñado. Muchas veces buscamos libros, nos llenamos de lectura, en conocimiento, pero si conocemos esta llave maravillosa que es como tú, Señor, que eres manso y humilde, Señor, encontraremos, Señor, lo que buscamos. Gracias, papá, que tu Espíritu Santo redarguya la mente de los líderes, Señor, que traten a sus pares con amor, que traten a sus pares con diligencia, que los atiendan, que los abracen, que los contengan, que no haya una crítica, que no haya un juicio a ellos, Señor, sino que tu amor, Señor, puedan ellos dar un abrazo cuando haya una equivocación, puedan entender que a través de este espíritu de humildad podamos entender, Señor, así como Moisés, Señor, que fue el hombre más manso de esos tiempos, Señor, que él entendió que al golpear 2 veces la roca no pudo entrar a la tierra prometida, y sin embargo, después de que Dios le prohibió entrar, él le dio la ordenanza, ve y sube, lo corrigió, ve y sube. Él en ese espíritu de humildad entendió, fue y subió al cerro y miró. Otro en este caso no hubiera ido, porque muchas veces no aprendemos, Señor, que tú nos corriges, que tú nos enseñas, llevar mi yugo, ponernos el yugo, Señor, es que tú nos dirijas, es que tú nos controles, es que tú nos uses, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que este espíritu de humildad, Señor, se propague, Señor, se dirija a cada una de las casas que están escuchando tu palabra. Gracias, papá, bendecimos la vida de la gente, de las iglesias, de los pastores y de los líderes, Señor, que puedan escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.